Muy buen día a todos y a todas. Soy Araceli Moreno Panoaya, alumna de la maestría en psicopedagogía. En esta asignatura de metodología de la investigación educativa, les voy a hablar sobre un tema muy relevante para todos los estudiantes, sobre todo de niveles superiores, que son las normas APA, donde la 7ª es su edición más reciente. Para entender qué son las normas APA, imaginen si cada investigador del medio académico escribiera un artículo o tesis a su manera o con su propio estilo. Algunos lo escribirían en tamaño media carta, otros en papel A4, algunos podrían citar sus referencias al comienzo de la tesis, otros al final, y otros podrían decidir por no agregar citas o referencias bibliográficas a sus textos. Las normas APA, así como las otras normas de estilo como Vancouver, Chicago, ICONTEC, Harvard, etc., tienen como objetivo estandarizar los textos académicos. La estandarización se da por un conjunto de reglas editoriales que definen desde los tamaños de papel, así como los márgenes, formatos de encabezados, apéndices, etc. Las normas APA son estándares creados por la American Psychological Association con el fin de unificar la forma de presentación de trabajos escritos a nivel internacional, diseñadas especialmente para proyectos de grado o cualquier tipo de documentos de investigación. Estas normas son hoy en día uno de los estándares más reconocidos para la transmisión del conocimiento científico y académico. Desde el año de 1929, cuando sale a la luz el primer esbozo de las normas hasta el presente, APA se ha convertido en un extenso manual para la divulgación del trabajo científico en todas las áreas del conocimiento. Todos los documentos en formato APA pueden incluir estos elementos en el siguiente orden: portada, resumen, texto, referencias, notas, tablas, figuras y apéndice. En la portada se ofrecen dos versiones. Una para el trabajo académico de los estudiantes, que incluye el título del trabajo, los nombres del autor o de los autores, la afiliación del autor, nombre de la universidad, el nombre del curso y profesor u orientador para el cual se presenta el trabajo. También se deben agregar la fecha y el número de página. Y la otra versión de portada es para un trabajo profesional, la cual debe incluir el título, los nombres de los autores y sus afiliaciones, la nota del autor, el encabezado y el número de página. Título. Un título debe resumir la idea principal del manuscrito de manera simple y, si es posible, con algo de estilo. Debe ser una declaración concisa del tema principal y debe identificar las variables o cuestiones teóricas bajo investigación y la relación entre ellas. Nombre del autor. Cada manuscrito incluye el nombre del autor y la afiliación institucional del autor donde se realizó la investigación. La mejor manera de escribir el nombre de un autor en un documento APA es el primer nombre inicial o iniciales del nombre del medio y apellido. Afiliación institucional. La afiliación identifica el lugar donde se encontraba el autor o los autores cuando se realizó la investigación. Por lo general utilizaremos el nombre de la universidad. Incluya una doble afiliación solo si dos instituciones contribuyeron con un apoyo sustancial al estudio. Nota del autor.
La nota del autor sirve para identificar la afiliación departamental de cada autor, proporcionar reconocimientos, aclarar cualquier exención de responsabilidad o conflicto de interés y proporcionar un medio de contacto para el lector interesado. Resumen. Un resumen debe ser un texto breve y claro sobre el contenido del artículo. Debe permitir a los lectores entender su contenido rápidamente y así como el título debe estar escrito de tal modo que las personas puedan encontrarlo cuando busquen en las bases de datos el asunto del texto. El abstract es una versión en inglés del resumen del trabajo. Sirve para globalizarlo y que personas de todo el mundo que estén buscando trabajo sobre el tema de esta investigación puedan encontrarlo en las bases de datos. El texto está compuesto por introducción, método, resultados y discusión. La introducción es la sección que inaugura el cuerpo de un texto. Su función es ofrecer al lector una panorámica respecto a la totalidad del escrito. El método, en esta sección se debe proporcionar suficiente información para permitir a los lectores comprender cómo se recopilaron y evaluaron los datos de la investigación. Los resultados. En este apartado se informarán los resultados más relevantes. Se debe evitar omitir datos del estudio al máximo. Debe ser selectivo al elegir los análisis. En la discusión, aquí debes de presentar los resultados. Se deben evaluar e interpretar sus implicaciones, especialmente con respecto a las hipótesis originales. Se debe enfatizar cualquier consecuencia teórica o práctica de los resultados. Las referencias son datos que facilitan la información de un lugar, persona o sobre una investigación realizada. El autor proporciona estos datos en una lista para identificar las fuentes que utilizó en su trabajo. Notas al pie o notas al final. Se pueden utilizar tanto para complementar el contenido como para hacer atribuciones de derechos de autor. En las notas al pie se agregan en la parte inferior de la página del texto en la que aparece la nota. En las notas al final se enumeran las notas al pie en una página separada. Esta página se debe ubicar después de la lista de referencias. Tablas. Son elementos compuestos de columnas y filas donde se presentan números, texto o una combinación de ambos. Las tablas en estilo APA tienen los siguientes componentes básicos: número de tabla, título, encabezado, cuerpo y nota. ¿Cómo se puede apreciar en el siguiente ejemplo? Figuras. Son todos los tipos de elementos visuales que no sean tablas, por ejemplo, ilustraciones, infografías, fotografías, gráficos de líneas o de barras, diagramas de flujo, dibujos o mapas. Las figuras del estilo APA tienen los siguientes componentes básicos: número de la figura, título, imagen, leyenda y nota, como se puede apreciar en el ejemplo. En el caso de las figuras que hayas encontrado en Internet, no significa que puedas reproducirlas libremente. Debes estar atento a los términos de los derechos de autor, determinar si necesitas permiso o asegurarte de atribuir los derechos a su autor. Apéndice. Es un suplemento o adjunto a un documento de investigación, pero que no es parte del cuerpo del mismo documento.
Contiene información que ayuda a los lectores a comprender la tesis o proporciona información esencial sobre el proceso de investigación. Un apéndice es una sección que se ubica al final de un texto académico donde se incluye información adicional que no tiene cabida en el texto principal. En un trabajo que sigue el formato APA, los apéndices se colocan al final después de la lista de referencias. Para el formato debemos considerar los siguientes aspectos. Tamaño del papel. La configuración del tamaño de papel en Word debe ser tamaño carta, que tiene las medidas de 21.59 centímetros por 27.94 centímetros, equivalente a 8,5 por 11 pulgadas. Los márgenes. El tamaño de los márgenes en formato APA debe ser de 2.54 centímetros, equivalente a 1 pulgada en todos los lados, margen superior, inferior, derecha e izquierda. Tipo y tamaño de fuente. Sin serifas sería Calibri de 11 puntos, Arial de 11 puntos, Lucida Sans Unicode de 10 puntos. O con serifas sería Times New Roman de 12 puntos, Georgia de 11 puntos, Computer Modern normal de 10 puntos, y es que es la fuente predeterminada de LaTeX. El encabezado es el texto que vemos en el margen superior de cada página del documento. Para los trabajos de los estudiantes, el encabezado de la página consiste únicamente en el número de la página. Para los trabajos profesionales es necesario agregar también el título corto, como se puede apreciar en estos dos ejemplos. El título de encabezado, también conocido como titulillo o título abreviado, es un título breve y sirve para identificar el tema para el lector de una manera rápida. Los títulos y subtítulos ayudan a que los lectores encuentren los puntos clave de un documento. En el estilo de normas APA se recomienda el uso de hasta 5 niveles de títulos y subtítulos. Cada nivel cuenta con un formato propio. Aquí en este ejemplo podemos ver los diferentes niveles. En el nivel 1 está el título centrado en negritas y cada palabra iniciando con mayúscula. En el nivel 2 está alineado a la izquierda con negritas y cada palabra iniciando en mayúscula. En el título 3 está alineado a la izquierda, está en negritas, en cursiva y cada palabra está iniciando en letra mayúscula. En el nivel 4 está alineado a la izquierda, está en negrita, cada palabra está iniciando en mayúscula y tiene una sangría de media pulgada de 1.27 centímetros con punto final. En el nivel 5 está alineado a la izquierda, está en negritas, en cursiva, cada palabra está iniciando con mayúscula y con una sangría de media pulgada de 1.27 centímetros con punto al final. Otro aspecto muy importante es el interlineado de párrafo. Como regla general, siempre se utilizará el interlineado doble, incluyendo el resumen, el texto de citas de más de 40 palabras, los números de tablas y figuras, títulos y subtítulos y en la lista de referencias. No se debe agregar un espacio adicional de párrafo antes o después de los párrafos.
Tampoco se debe realizar saltos de línea extras entre párrafos o entre títulos y subtítulos. Pero aquí hay algunas excepciones. Las excepciones al doble espacio o al salto adicional de párrafo entre líneas son las siguientes: en la portada, en las tablas, en las figuras, en las notas al pie de página y en las ecuaciones matemáticas. Alineación de párrafo. Se debe utilizar alineación a la izquierda en todo el documento, es decir, el margen derecho quedará irregular. No se debe utilizar justificación de texto, al menos que en la universidad se solicite lo contrario. Sangría de párrafo. La primera línea de cada párrafo del texto debe tener un sangrado de media pulgada, 1.27 centímetros desde el margen izquierdo. Se puede utilizar la tecla Tab o idealmente configurar el estilo de párrafos en Word para lograr la sangría. Jamás hay que utilizar la barra espaciadora para conseguir este efecto. Observa el ejemplo. Las excepciones de alineado y sangría de párrafos son las siguientes: en la portada, en los títulos y subtítulos, en las secciones del documento, en el resumen y abstract, en las citas en bloque, tablas y figuras, en listas de referencias y en apéndice, como se puede ver en el ejemplo. Siempre se debe dar crédito a los autores. Citar algo significa dar crédito a una idea, pensamiento o frase. Si no se realizan las citas correctamente, se puede ser acusado de plagio, lo que puede tener consecuencias tanto académicas como jurídicas. En las normas APA utilizan el método de citas autor-fecha. Eso significa que a cada cita se deberá informar el apellido del autor y el año de publicación de la fuente. Todas las fuentes que se citan en el texto deben aparecer en una lista de referencias al final del documento. En el estilo APA existen dos tipos de citas: la cita textual directa y las citas parafraseadas. En la cita textual o directa se reproducen exactamente las palabras del autor. En las citas parafraseadas es cuando una persona cuenta con sus propias palabras las ideas de otro autor. Además, existen dos formatos básicos para presentar las citas en el texto. Se puede presentar la cita de una manera narrativa o en paréntesis después de la cita. En la cita narrativa, esta es conocida como basada en el autor porque al comienzo de la frase se agrega el nombre del autor. En la cita narrativa, el nombre del autor se incorpora al texto como parte de la oración y el año sigue entre paréntesis. En la cita en paréntesis o parentética, en esta cita el nombre del autor y la fecha de publicación aparecen entre paréntesis. Aquí se pueden ver los dos ejemplos, el de la cita narrativa y de la cita en paréntesis. En estos ejemplos son otras maneras válidas de redactar citas. Siempre citas del mismo autor y del mismo año. En los ejemplos anteriores vimos cómo redactar citas cuando hay solo un autor,
pero hay casos donde hay citas con el mismo autor que ha publicado libros en el mismo año. Los casos como este se conocen como referencias gemelas. Aquí vamos a utilizar letras para distinguir las obras, es decir, agregaremos letras minúsculas después del año. Por ejemplo, 2019A o 2019B, etc. Y las referencias se ordenarán alfabéticamente por título para determinar cuál obra será considerada la letra A y cuál obra será considerada la letra B. Estos son ejemplos de estas citas. También hay casos de citas primarias y citas secundarias. Las primeras provienen de una fuente primaria en donde se encuentra el contenido original. Las secundarias se refieren al contenido original informado en otra fuente. Si es posible encontrar la fuente primaria, se debe citar directamente. En el segundo caso se debe utilizar cuando el trabajo original está agotado, no está disponible o solo está disponible en un idioma extranjero. Para utilizar las citas secundarias hay que seguir las siguientes instrucciones. La primera es que en la lista de referencias se proporcione una entrada para la fuente secundaria que se utilizó. La siguiente es, en el texto hay que identificar la fuente primaria y se escribe como se citó en y se apunta a la fuente secundaria. En el tercer punto, si se conoce el año de publicación de la fuente primaria, hay que incluirlo también en la cita del texto. ¿Cómo citar comunicaciones personales? Son consideradas comunicaciones personales las cartas privadas, las comunicaciones electrónicas como el email o mensajes de grupo de WhatsApp, las entrevistas personales, las conversaciones telefónicas y similares. Como estos datos por lo general no son recuperables, las comunicaciones personales no se incluyen en la lista de referencia. Cite las comunicaciones personales solo en texto. Proporcione las iniciales así como el apellido del comunicador y proporcione una fecha lo más exacta posible. Citas parafraseadas. En la cita parafraseada se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras propias del escritor. Una paráfrasis reafirma la idea de otro autor en las propias palabras del escritor. Esto permite resumir y sintetizar información de una o más fuentes, enfocarse en información significativa, comparar y contrastar detalles relevantes. Para este caso se utiliza el modelo de cita narrativa o cita entre paréntesis. Paráfrasis larga. Una paráfrasis puede ser de varias oraciones. En tales casos se citará el trabajo que se parafrasea en la primera mención. No es necesario repetir la cita siempre que el contexto de la escritura deje en claro que el mismo trabajo continúa parafraseado. Más de una obra en la misma paráfrasis. Si la paráfrasis incorpora múltiples fuentes o cambia entre fuentes, hay que repetir la cita para que la fuente sea clara. Cita textual o directa. Una cita es textual o directa cuando se reproduce palabra por palabra directamente de un texto a otro, o incluso siendo un texto propio del autor ya escrito en otra publicación. Se debe informar además del autor el año y la página específica y se debe incluir en la lista de referencia del trabajo. Además, es conveniente realizar una cita textual cuando un autor ha dicho algo memorable o sucinto
y cuando quieras reproducir o responder una definición exacta de alguna idea. Cita textual corta. Si la cita tiene menos de 40 palabras, incorpórela en el texto y encierre la cita con comillas dobles. Si la cita aparece en la mitad de una oración en tu texto, finalice el paisaje con comillas. Cite la fuente entre paréntesis inmediatamente después de las comillas y continúe la oración. Aquí tenemos dos ejemplos de la cita textual corta. En el primero es un ejemplo de cita narrativa haciendo énfasis en el autor y en el segundo es la cita entre paréntesis haciendo énfasis en la cita. Cita al final de una oración. Si la cita aparece al final de una oración, hay que cerrar el pasaje citado con comillas. Se cita la fuente entre paréntesis inmediatamente después de las comillas y se termina con un punto fuera del paréntesis final. Veamos el siguiente ejemplo. Cita textual con menos de 40 palabras. Cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se escribe inmersa en el texto, entre comillas y sin cursivas. En caso de que la cita se encuentre en medio de una oración, luego de encerrarla con las comillas, se anota inmediatamente la fuente entre paréntesis y se continúa con la oración. No se emplea ningún otro signo de puntuación después de los paréntesis, a menos que la oración lo requiera. Aquí tenemos dos ejemplos de este tipo de cita. El primero es el ejemplo de la cita corta narrativa y el segundo es el ejemplo de la cita corta entre paréntesis. Cita con más de 40 palabras. Las citas de más de 40 palabras se escriben aparte del texto con sangría, sin comillas, sin cursivas y con interlineado doble. Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos. Recuerda que en las citas con menos de 40 palabras el punto se pone después. Cita en bloque con paréntesis. En este modelo se agrega al final de la cita el apellido del autor, el año de publicación de la obra y la página donde se encuentra la cita. Aquí tenemos un ejemplo de este tipo de cita con más de 40 palabras con bloque con paréntesis. Cita en bloque narrativa. Aquí se debe de tomar en cuenta que si se empieza el párrafo con la información sobre el autor y año, se podrá agregar al final de la cita solamente el número de página o párrafo, como vemos en el siguiente ejemplo de una cita de más de 40 palabras en bloque narrativa. Referencias. Una referencia es un listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto, que permite identificarlas y localizarlas para cerciorarse de la información contenida allí o complementarla. ¿Qué no se debe incluir en las referencias? Las menciones generales de páginas web completas o publicaciones periódicas completas, porque el uso es muy amplio. Las comunicaciones personales, ya que los lectores no pueden recuperarlas. Tampoco se deben incluir las frases o mensajes de eventuales entrevistados en la investigación. Y por último, tampoco se debe incluir la fuente de una dedicatoria. ¿Qué formato deben seguir nuestras referencias? La lista de referencias debe iniciar en una nueva página separada del texto. El título de esta página debe ser Referencias y debe estar centrado en la parte superior de la página. La palabra referencias debe ir en negritas. No subraye o use comillas para el título.
Todo el texto debe estar a doble espacio al igual que el resto del trabajo. Además, cada entrada en su lista de referencia debe tener una sangría francesa a media pulgada de 1.27 centímetros en el margen izquierdo. Aquí podemos ver claramente un ejemplo del formato que deben llevar nuestras referencias. ¿Qué elementos debe llevar una referencia? Cada entrada en una lista de referencia debe incluir 4 elementos básicos: el autor, la fecha de publicación, el título del trabajo y la fuente para su recuperación, como vemos en el siguiente ejemplo. En caso de faltar alguno de los elementos básicos para realizar una referencia, se debe realizar lo siguiente. En el primer caso, falta de autor, se sustituye el título por autor, luego se proporciona la fecha y la fuente. En el caso de faltar la fecha, se debe informar el autor, sustituir la fecha por SF, que quiere decir sin fecha, y luego informar el título y la fuente. Para la falta del título se debe informar el autor, la fecha, se describe el documento entre corchetes e informar la fuente. Para la falta de autor y fecha se sustituye el título por autor, se utiliza SF sin fecha, se informa de la fuente. Continuando con las referencias con información incompleta, para la falta de autor y título, se utiliza la descripción del documento entre corchetes en lugar del autor. Se informa la fecha y la fuente. Para falta de fecha y título, se informa el autor. Se utiliza SF, que quiere decir sin fecha. Se describe el documento entre corchetes y se informa de la fuente. Para la falta de autor, fecha y título, en el lugar de autor se escribe la descripción del documento entre corchetes. Luego se utiliza SF sin fecha y se informa de la fuente. Para la falta de fuente, ¿sí? En ese caso, como el lector no podrá recuperar la fuente, no debemos agregar esta entrada a la lista de referencias. Debemos hacer una cita como comunicación personal. Ordenación de la lista de referencias. La lista de referencias debe ser ordenada alfabéticamente por el primer apellido del autor, seguido de las iniciales del nombre del autor, como se muestra en el ejemplo. Referencias con más de un autor. Los nombres de los autores deben estar invertidos, apellido, coma y el nombre. En esta actualización de las normas APA séptima edición, se permiten hasta más de 20 autores en la lista de referencias. Si el libro tiene más de 20 autores, se deben enumerar los primeros 19. Después de las elipses, se escribe el nombre del último autor de la obra, como en el ejemplo. ¿Cuándo se debe incluir el número de página en las referencias? Se debe incluir números de páginas en una referencia de acuerdo con el tipo de fuente que se esté citando. Se incluye un rango de página en una referencia cuando la fuente es parte de un trabajo paginado más grande, como un capítulo de libro o editado o un artículo en una publicación periódica. Ejemplos de referencias bibliográficas. Aquí tenemos algunos ejemplos de los tipos de referencias más comunes. En el primer caso, vemos la referencia de un libro.
En el segundo caso vemos cómo se referencia una revista y en el tercer caso el artículo de un periódico. Siguiendo las referencias bibliográficas, aquí tenemos más ejemplos. En el primer lugar tenemos a tesis o disertaciones. En el segundo lugar, cómo se referencia una página web. También tenemos cómo se referencian leyes y documentos legales. Y también tenemos los informes y reportes. También aquí tenemos cómo se pueden referenciar los archivos PDF, libros de una antología, entradas de un diccionario, los seminarios, congresos, sinopsis o conferencias. Siguiendo con los ejemplos de las referencias, tenemos cómo se puede referenciar una canción, una película o serie de televisión, las apps o aplicaciones móviles y los podcasts. También muy importante cómo se puede referenciar un video de YouTube, un Twitter, el Facebook o Instagram. Por último, también cómo se puede referenciar un artículo de Wikipedia, un PowerPoint y la Biblia y otras referencias religiosas. Otras normas de estilo. Además de las normas APA, existen otros estilos y otras normas en el universo de la escritura y la edición académica. Algunas con más de 100 años desde su primera edición. Está, por ejemplo, el Manual de Estilo de Chicago, el formato MLA, las normas Vancouver, normas y Contec NTC 1486 y el estilo Harvard, todas con características y estilos muy particulares. En resumen, podemos concluir que las normas APA son fundamentales para garantizar la calidad, la integridad y la credibilidad de los trabajos académicos, así también como para favorecer la comunicación efectiva entre investigadores y académicos de todo el mundo. Muchas gracias por su atención.